Buenas. Hoy, como veis por el título, he decidido hacer el wrap-up de enero y febrero juntos, porque en enero leí poquito, entonces creo que era mejor que lo juntara, ¿no? Y que me quedara un vídeo un poco más completo que solo los 3 libros que leí en enero, que no sé, me parecía que iba a ser como un poco material, ¿no? Ha habido un poquito de todo, la gran mayoría de los libros que he leído me han gustado mucho, aunque ha habido un par de ellos que ni fu ni fa. Así que bueno, vamos a empezar. El primer libro que leí fue de una autora que llevaba muchos años queriendo iniciarme. Tengo de ella 5 libros, pero no había leído ninguno de ellos. Me los fui comprando poquito a poco, ¿no? Con la intención de leerlos, pero no terminaba de encontrar el momento de leerlos y el primer libro del año que leí fue de ella. Esta es una autora que pasó gran parte de su vida en China, con lo cual eso le permitió, ¿no? Conocer ambas culturas muy bien, tanto la estadounidense, ¿no? Que es de donde es ella, como la china. Me apetecía mucho iniciarme con ella porque me gustan mucho en los libros cuando se muestran mucho el choque de culturas, ¿no? Y sobre todo cuando es un choque de culturas, ¿no? Entre países tan diferentes, ¿no? Como puede ser un país asiático con uno americano, ¿no? La autora en cuestión es Pearl S. Buck y el libro es Viento del Este, Viento del Oeste. La historia nos narra la vida de una chica, ¿no? Que lo cuenta en primera persona y nos va contando un poco el entorno familiar, ¿no? Cómo ella va creciendo y cómo crece junto a su hermano, pero a cierta edad los separan. Como ha sido en China hasta hace relativamente poco, digamos que la mujer no tiene valía, ¿no? Con respecto al hombre y digamos que el éxito de una familia era que el hijo lograra casarse con una buena mujer, lograra tener éxito y la mujer servía un poco como dote, ¿no? A uniones con otras familias. Entonces ella deja de verse con el hermano, ella vive en una casa en la que la madre es la, digamos, mujer principal, ¿no? La esposa, pero el padre tiene varias concubinas que también conviven con ella y tienen hijos también. Ella vive, digamos, en estas tradiciones tan arcaicas y tan cerradas, ¿no? En la que no se permite entrar ningún tipo de cambios, ¿no? Las cosas están establecidas así, así se tienen que quedar y cuando pasan los años el hermano se va a estudiar al extranjero y cuando vuelve con casado con una mujer occidental. Entonces eso provoca un choque enorme, no solo a la familia de él, ¿no? Que no lo acepta, sino a la forma de pensar de la protagonista. La protagonista tiene una forma de pensar al principio del libro muy cerrada, muy prejuiciosa, pero producto de este choque, e incluso producto de su propio matrimonio, la protagonista va comprendiendo que la mujer no es solo el soporte del hombre, ¿no? O digamos el complemento del hombre. Este año empecé muy bien con los propósitos porque me había marcado unos cuantos propósitos y los 2 primeros libros que leí fueron de 2 autores que quería leer sí o sí este año, que los llevaba poniendo mucho tiempo. Y el segundo libro que leí fue de Miguel Delibes, El Príncipe Destronado. Y yo llevaba mucho tiempo queriéndome iniciar con Miguel Delibes porque me cuesta mucho engancharme a autores clásicos españoles, los pocos que he leído no me han gustado. E incluso autores más contemporáneos españoles tampoco terminan de engancharme. Creo que salvo Carlos Ruiz Zafón, no he encontrado otro que me termine de gustar realmente como para seguir al autor. Pero esto ha cambiado gracias a Miguel Delibes porque al leer este libro me encantó. Es curioso porque empecé leyendo el libro y cuando vi de qué trataba y cómo estaba narrado, pensé, este libro me va a gustar pero sin más, ¿no? Como que no me iba a gustar tanto, ¿no? Y conforme iba leyendo las páginas me iba enganchando tanto, ¿no? Y la historia está contada de una manera tan sencilla y tan eficaz, ¿no? El libro trata sobre las 24 horas de la vida de un niño que tiene que, digamos, de alguna manera superar el dejar de ser el niño chico de la casa, ¿no? Porque tiene una hermana menor y el niño intenta llamar la atención, ¿no? Porque de alguna manera se siente solo y digamos que es un poco esas 24 horas de su vida con respecto a su madre, a sus hermanos, a las criadas, a la cocinera. Creo que la manera de escribir de Miguel Delibes es muy directa, ¿no? Y creo que por eso te llega muy hondo y muy pronto, porque puedes empatizar muy bien con todos los personajes, ¿no? Y creo que era muy fácil de entender la motivación de cada personaje. Creo que es de esos autores que tienen la habilidad, ¿no? De trazar la personalidad de un personaje con muy pocas páginas. Y eso me gustó muchísimo porque podías ver muy bien la personalidad de cada personaje. No sé, me gustó mucho y voy a seguir leyendo de él. Tengo Los Santos Inocentes y El Camino y no sé por cuál empezar, o seguir mejor dicho, pero
uno de esos dos caerá, y pronto, porque me gustó muchísimo y creo que por fin he encontrado a un autor español y clásico, ¿no? que me diga mucho. El último libro que leí en enero fue el libro propuesto por el Club Pickwick del mes pasado y la verdad es que me gustó muchísimo. Si bien es cierto que empecé el libro costándome la vida leerlo, porque creo que es un libro muy complicado de leer, el libro en cuestión es El Aleph de Borges y cuando lo empecé a leer pensé que no me iba a gustar, porque vi que tenía un lenguaje muy raro, muy complejo, ¿no? Y como que me costaba entenderlo al principio, ¿no? Bueno, y al final también porque creo que Borges es una persona que es muy difícil de comprender en su totalidad, ¿no? El libro es un libro de relatos, ¿no? Y creo que tenía 19 relatos, si no me equivoco, o 17, algo así. Yo empecé a leer el primer capítulo, me gustó, pero me quedé un poco como en shock, ¿no? En plan, ¿qué acabo de leer? Leí el segundo y también me gustó, pero me pasó lo mismo. Y conforme iba leyendo, me daba cuenta de que me pasó una cosa muy extraña, que normalmente no me suele pasar. Y es que acababa un capítulo y tenía ganas de volverlo a leer. En parte porque no lo había entendido en su totalidad y en parte porque se me hacían tan cortos y tan interesantes, ¿no? Ya simplemente el hecho de cómo escribe ese hombre. Normalmente no me gustan los autores que parecen que están muy reversados, pero no sé, este hombre me gustó mucho cómo estaba escrito todo, me gustó mucho, digamos, ese juego, ¿no? mental de intentar entender todo lo que va escribiendo. Sé que Borges tiene tanto detractores como muchos fans, pero no sé, a mí me gustó mucho. No creo que sea capaz de haber entendido cada relato al 100%. Creo que pocas personas estarán a ese nivel. Me gustaron prácticamente todos, no hay ningún relato que yo dijera, este relato no me ha gustado mucho, pero hay algunos que me gustaron más que otros. Me gustaron mucho el relato del muerto, me gustó mucho el relato de Masuns, que no sé por qué no suele gustar tanto, o tienen críticas porque es como más básico, por así decirlo. Creo que es el relato más entendible y por eso tiene como menos prestigio. Comprendo que a lo mejor la gente lo ve poco a la par de los otros, pero yo creo que es muy buen relato y a mí me gusta mucho. Creo que uno de los que más me gustaron, sino el que más, fue el de La Casa de Asterión, porque me sorprendió mucho. Me gustó mucho uno que no sé si se pronuncia Deutsches Requiem, puede ser, que hablaba sobre un nazi, ¿no? Como de alguna manera excusándose en la historia, ¿no? De el nazismo y demás. Me pareció un relato muy complicado de leer. Creo que es un tema muy sensible y yo siempre que leo algo sobre ese tema me resulta muy chocante y muy crudo, ¿no? leer. Pero este relato me gustó mucho, me impactó muchísimo, creo que es de los mejores. Y luego, por supuesto, me gustó mucho el de El Zahir, el de la escritura del dios, creo que fue muy interesante y al final me gustó muchísimo. Y por supuesto el relato que da nombre al título, que es El Aleph, también estuvo muy guay. Pensé que iba a ser el que más me iba a gustar y no fue así. No creo que sea el mejor, pero también está muy bien. Lo único que diría es que si alguien no ha leído Borges y quiere leerlo, que no se asuste porque al principio parezca muy tedioso, muy complicado. Lo es, no me voy a engañar porque lo es, pero creo que engancha, ¿no? Creo que cuando vas leyendo sus páginas, de alguna manera, aunque no entiendas la totalidad de lo que te cuenta y a lo mejor necesites más relecturas o incluso buscar información, creo que es interesante, ¿no? Y que te engancha muchísimo su lectura, muchísimo. El primer libro que leí en febrero fue una lectura conjunta que hice con Andrea F. Fue La Princesa de Hielo y fue muy mala decisión porque no me terminó de enganchar. Este era uno de los libros que tenía en el reto Viejas Leyendo. La trama gira en torno a Erika, que vuelve a su pueblo natal después de la muerte de sus padres y allí descubre un asesinato que resulta ser su amiga de la infancia y ella se inmiscuye de alguna manera en este asesinato y con la familia de la chica, ¿no? que ha fallecido y empieza a descubrir, ¿no? cosas, ¿no? tanto de ella como de la chica de su juventud y empieza como a indagar, ¿no? sobre el asesinato, ¿no? En el libro aparte incluyen varias subtramas, ¿no? Diferentes, como tratan temas como el alcoholismo o como el maltrato de género. Hacen especial hincapié en una subtrama romántica que bajo mi punto de vista todas las tramas que incluyen están muy forzadas. Me pareció bastante aburrida y poco natural la trama romántica.
Ellos dos son dos personas que se conocen desde niños y de pronto cuando vuelven están súper enamorados. Él lleva toda la vida enamorado de ella, aunque está casado, y ella de pronto se enamora de él porque nunca se había dado cuenta de él, aunque lo conocía, pero de pronto se enamora. No sé, como muy forzado todo. Teniendo en cuenta cómo acaba el libro, la autora tenía ya idea de una segunda parte. No entendí por qué no alargó, ¿no?, esa trama y la hizo más natural, ¿no?, en el tiempo. No llegó ese enamorado maravilloso. No sé, fue poco natural. Luego la trama sobre el maltrato de género se convierte en una trama muy cínica, muy superficial. La protagonista es un poco odiosa, ¿no? No trata bien a la hermana, no es comprensiva con la hermana, aunque sabe lo que la hermana vive porque de alguna manera lo experimenta ella. Y eso te hace que no empatices con la protagonista, no terminas de ver saludable la forma de ser de la protagonista y no termina de caerte bien, al menos a mí no me cayó bien. Y para colmo, y el remate del remate, es que todo ese tiempo que pierde con otras tramas que no llevan a ningún lado y que no están bien tratadas, porque si estuvieran bien tratadas tú dirías que lo compensa, pero todo ese tiempo que pierde, ¿no?, con esas tramas termina en la conclusión de que el misterio pierde intensidad, pierde interés. Y para colmo, el clímax, ¿no?, que toda novela negra o novela de suspense debe tener, no lo tiene. El clímax es una conversación muy suavita, donde se soluciona todo y donde prácticamente te desvela un misterio absurdo, sin ningún tipo de chicha y no sé, nada interesante. Yo quería leer la segunda parte porque quería descubrir si digamos, esos temas, ¿no?, que se han tratado tan mal en la segunda se arreglan de alguna manera, como el tema del maltrato, pero no sé qué haré porque además es un libro que envejece mal, ¿no? Quiero decir, de esos libros que cuando acabas de leerlo a lo mejor dices tú, bueno, ni fu ni fa, hasta entretenido, pero conforme pasan los días te va gustando menos, ¿no? No sé, no me gustaron los protagonistas, creo que ningún protagonista tenía nada interesante. Tenían una manía todos los protagonistas con hablar del peso, de estoy gordo, de no como mal, no tengo que comer esto, no sé. De una manera muy enfermiza, ¿no?, y muy poco saludable. Así que bueno, no creo que lea más de ella. El siguiente libro es uno de los libros que más ganas tenía de leer desde hace mucho tiempo. Me lo regalaron estos Reyes. Y es de una autora que tenía muchísimas ganas de empezar a leer porque creo que es una de las autoras clásicas modernas de Japón que tienen más prestigio, ¿no? Y en España tiene solo 2 libros publicados, no entiendo el porqué, pero bueno, para no variar. Sus compañeros de generación masculinos están casi todos publicados aquí, pero las mujeres no, y ella solo tiene 2 novelas. La autora en cuestión es Fumiko Enchi y el libro Máscaras Femeninas. Tenía muchísimas ganas de leerlo, no sé, me llamaba muchísimo el título, la autora, la portada. Desde que lo descubrí me llamó muchísimo la atención. La verdad es que no era para menos porque el libro me ha encantado. Tiene un puntito feminista, ¿no?, diría incluso. Un puntito de empoderamiento de la mujer. El libro te habla mucho sobre la historia de Genji, ¿no? Sobre personajes femeninos, sobre la historia de Genji, que es uno de los libros más famosos, ¿no?, de Japón, ¿no?, y de uno de los libros más importantes, sino el que más. Y te lo habla de una manera en la que empodera un poco a las mujeres, ¿no?, y en especial a una de las mujeres que estaba, digamos, según la autora, malentendida, ¿no? Y enlaza muy bien ese tema con la historia, digamos, que da trama al libro. En el libro nos encontramos con 2 mujeres, una nuera y su suegra, y 2 hombres que, digamos, están alrededor de la nuera porque desean ambos estar con ella, ¿no? La nuera y la suegra, digamos, que se unieron a raíz de la muerte del hijo de una y marido de la otra, y tienen una relación muy especial y poco entendible a estos 2 hombres, ¿no?, que tratan de alguna manera a estas mujeres como simples objetos, ¿no?, como simples caprichos a los que conseguía alcanzar, ¿no? Me gustó mucho el juego, ¿no?, que tenían tanto la suegra como la nuera con respecto a ellos dos, ¿no? Hay muchas intrigas, ¿no?, hay muchas idas y venidas sobre qué quiere una, qué quiere la otra, están de acuerdo en las cosas, no lo están. Creo que es un juego de engaño muy interesante, creo que tiene un toque tenebroso, también muy que te da cierto repelús incluso, ¿no? En cuanto terminé de leer me compré el otro libro de la autora que está publicado en España, que se llama Los años de espera. Espero leerlo pronto porque se me ha abierto un mundo con Fumiko Enchi. Y si este libro me encantó, el siguiente me dejó muy frío.
le tenía muchísimas expectativas porque está ahora en auge, ¿no? Porque se ha estrenado la película, y la película ha sido un exitazo, y el libro está por todas partes, en todas las librerías está, anunciándolo en todas partes, y está como con mucha fama ahora mismo. Tiene muy buena nota en Goodreads, y pensé que iba a ser bastante más interesante, pero conforme lo fui leyendo, cada vez me gustaba menos. El libro en cuestión es Llámame por tu nombre, de Andrés Aciman, y me pasó una cosa con este libro, y es que las 50 primeras páginas me gustaron, pero ya llegó un punto en el que el libro era todo el tiempo lo mismo. Eran idas y venidas entre los dos protagonistas de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y con esa única idea te hago un libro de 300 páginas o 400 o las que tengan, no sé, no creo que tiene 300 y poco. Las 50 primeras páginas, como digo, del libro me parecieron interesantes, ¿no? Que es como el proceso de esas idas y esas venidas. Pero llega un punto en que eso debería haberse cortado y no que continúa durante toda la novela. Entonces no considero que los personajes evolucionen. Cuando quedan bastante pocas páginas, hay una evolución, digamos, en la historia, no en la trama de ellos dos, porque siguen llevando las mismas idas y venidas todo el tiempo. La evolución a la que me refiero es que pasan los años, ¿no? Y van evolucionando, entre comillas, en su vida, pero la relación que tienen ellos dos sigue siendo la misma. Había partes y había pasajes que me parecían bonitos por cómo estaban escritos y por lo que decían, pero la actitud de ellos dos y cómo entendían ellos dos ese amor, ¿no? Que se profesaban uno al otro, a mí no me pareció realista o no me pareció entendible a mi manera de entender lo que significa amor. Ninguno de los dos personajes me terminaron de gustar. Creo que es un libro que está muy sobrevalorado. Quiero ver la película para ver si es mejor o sigue la línea del libro, ¿no? Porque el amor que me venden no me resultó creíble, no me resultó real. Y llegamos a mi libro favorito de este resumen de lecturas. El libro en cuestión es Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. Es el primer libro que el autor escribe y es el primero que está en España publicado. No sé si en Japón tendrán algo más publicado, pero espero que sí, que lo traigan pronto, porque el libro me pareció una maravilla. La trama es un poco loca y espero que la gente no se asuste al leerla y intuya una trama ridícula o facilona o incluso poco profunda, porque no lo es. La trama nos sumerge en la vida de un hombre que descubre que está a punto de morir, que tiene un tumor y le queda como mucho una semana de vida. El hombre vuelve a su casa y allí se le presenta el demonio que le propone un trato. Le propone que si él decide y acepta eliminar una cosa del mundo diariamente, le dará un día de vida. Entonces, con este trato empiezan, digamos, a eliminar cosas que el diablo le propone al protagonista y él decide ir eliminándolas una por uno para adquirir un día más de vida. Lo interesante de la novela es que él, al ir eliminando cosas, va descubriendo que aunque las cosas puedan parecer a veces poco importantes o cosas materiales, las personas le dan sentimientos, ¿no?, a esas cosas y tienen recuerdos y tienen digamos, memorias asociadas a esos recuerdos y a esos objetos y a esas cosas. Y aunque esas cosas no sean necesidades básicas, ¿no?, del ser humano, sí lo son emocionalmente. Digamos que el protagonista a lo largo del viaje va descubriendo que esas cosas que va eliminando le recuerdan a ciertas personas importantes de su vida, ¿no? Y el libro es muy bonito, es muy reflexivo y creo que va a ser muy difícil que otro libro supere a este a lo largo del año. Y como podéis ver, el libro es precioso, tiene una portada chulísima. El último libro que leí este mes fue realmente un relato, no llegaba a las 100 páginas. Fue Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, o Le Fanu, o como se pronuncie. Y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me pareció muy interesante descubrir que fue anterior a Drácula, porque lo descubrí cuando lo había acabado de leer. Yo pensaba que era un libro que bebía de Drácula, ¿no? Y era un punto de vista sobre un personaje femenino, pero no. Carmila es anterior a Drácula y es Drácula el que bebe de Carmila. Es de esos libros que, al contrario de como dije con La princesa de hielo, conforme lo vas leyendo te va gustando, pero no eres consciente de hasta qué punto, y cuando lo acabas es como qué maravilla acabo de leer. Me gusta mucho cómo está escrito, me gusta mucho cómo trata la imagen de la vampira, ¿no?, en este caso. Muy, muy clásico, pero muy terrorífico, real. Esa leyenda real, ¿no?, sobre lo que significaba ser un vampiro, sobre lo que era ser un vampiro, ¿no? No todo tan manido ya, ¿no?, sobre tantos años hablando sobre lo mismo. Me gustaban mucho las conversaciones que tenía Carmila con la protagonista.
era muy interesante. Creo que muchas veces el terror actual, ¿no? O tanto en cine como en libro, ha perdido efecto, ¿no? Ha perdido el realismo, ¿no? En esa parte de que choque más, ¿no? Pero este libro me pareció muy escalofriante y no sé, me gustó muchísimo, es muy recomendable. Me gustaría leer algo más del autor porque creo que por lo visto basó su vida en las novelas de terror. Yo no lo conocía hasta Carmila, hasta que descubrí Carmila hace unos años. Llevo unos cuantos años queriendo leer Carmila, pero no me animaba, y al leerla me ha gustado tanto que he decidido buscar un poco de información sobre el autor. Y el autor escribió muchas novelas de terror, así que voy a intentar seguirle un poco la pista y leer algo más de él, porque Carmila me ha parecido una pasada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de resumen de lecturas. Como podéis ver, han sido unos meses bastante buenos, salvo Llámame por tu nombre y La princesa de hielo. Los demás libros me han gustado muchísimo todos. La verdad es que estoy bastante contento con estos 2 meses, aunque he leído menos que otros meses. Las novelas que he leído han sido bastante buenas. Como digo siempre, gracias por ver el vídeo, gracias por suscribiros. Y nada, os dejaré los enlaces de los libros abajo como siempre, los enlaces a mis redes. Y que nada, que hasta el próximo vídeo.